en la señal de éxitos, esta que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. A ver, hace poco el director de una fundación que nos acompañó acá en el programa, de una ONG, nos dijo que le impresionó saber de un niño de sexto grado que no sabía leer ni escribir, de sexto grado. Pero dijo, me llama más la atención aún, me impresiona aún más que de un colegio, de una escuela, conocer que en todo segundo grado, no había ningún niño que supiera leer y escribir, en todo segundo grado. Eh, y la verdad, por hablar de mi gremio, se gradúan periodistas que bueno, tienen serias dificultades en lectura y en escritura también. ¿Qué pasa con la educación básica en Venezuela? ¿Qué pasa con ese niño que llega al bachillerato y luego con ese adolescente que pasa a la universidad? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué se necesita? Para ello, hemos invitado a dos personas que son una autoridad en la materia. Tengo en la línea telefónica a Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Calatrava, qué gusto saludarle. Buenos días, Román. Buenos días a toda tu audiencia y a todos los que están por ahí. Muchísimas gracias por atendernos. Y tengo en el estudio al profesor Mariano Herrera, gerente general del programa Leo, Juego y Aprendo de la Universidad Metropolitana, PhD en Educación, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina, vale decir. Profesor Herrera, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Román, por esta oportunidad. A ver, ¿cuál podría ser el diagnóstico de lo que nos ocurre, profesor Herrera? Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno es que había ya en América Latina, no solamente en Venezuela, un problema serio de comprensión de la lectura. Uh-huh. El Banco Mundial hizo un informe antes de la pandemia, Uh-huh. junto con UNICEF, UNESCO y algunas otras instituciones, en donde declaró que había una cosa que se llama en América Latina, lo declaró como pobreza de aprendizaje. Es decir, que los niños pasaban del grado en el que estuvieran aprendiendo mucho menos de lo que deberían haber aprendido en ese grado, y eso incluye los grados donde se aprende a leer y escribir. Entonces, había el porcentaje de 50% de los niños de 15 años de edad no comprendían lo que leían, y eso es el promedio. Si lo separamos por sector socioeconómico, el 20% más pobre era 80% de los niños de 15 años de edad que no sabían leer. Ellos pronosticaron, el Banco Mundial, que después de la pandemia esto podía llegar a 80% en promedio, y entonces la diferencia entre estratos iba a ser todavía una mayor desigualdad. Entonces, eso no es una cosa nueva. La pandemia hizo que ahora eso que se llamaba pobreza de aprendizaje, ahora se llama pérdida de aprendizaje. Es decir, que lo poco que habían aprendido lo perdieron. Vamos a decir, se les olvidó a los alumnos. Pero es muy importante dos cosas. Uno, esto no es culpa de los niños. Todos los niños tienen la capacidad de aprender y pueden aprender en todas las edades. Sí, sí. Es un problema de la escuela y de la pedagogía, claro, de la forma en que se enseña. Y ese es el segundo tema. El segundo tema es que la formación de docentes ha tenido dos muy malas condiciones. Una mundial es esta, que es que las universidades han carecido de iniciativas para actualizarse desde el punto de vista de lo que es científicamente válido para la pedagogía. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que quizás es la más grave, no sé si es la más grave, pero puede ser la más grave, es que la carrera docente dejó de ser atractiva hace muchos años, y ahora en Venezuela pues lo es menos. Entonces, digamos, hay esos dos grandes elementos, ¿no? Claro. Lo mismo, profesor Calatrava, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Y entiendo que tienen cifras de un estudio reciente. No sé si pueda compartir algunas de ellas. Sí, no, buenísimo. Cifras que, por cierto, confirman lo que acaba de decir el profesor Mariano Herrera. Lo primero que tenemos enfrente es que lamentablemente en Venezuela estamos en el foso y seguimos cavando el foso, y voy a los números que hemos podido tener con nuestro sistema de evaluación de conocimientos en línea, el CECEL, que lo tuvimos que establecer aquí en la Escuela de Educación de UCAP desde el año 2018-2019, precisamente por no contar, primero, acceso a información oficial, y segundo, la vida cierta y real situación de que en Venezuela no tenemos instancias oficiales que hagan promedios, que calculen rendimiento estudiantil, rendimiento escolar, que al final termina siendo como una suerte de estándar mundialmente aceptado sobre calidad de la educación. En la
primera pasada que hicimos del CECEL masivamente, que fue el año escolar 19-20, que como bien todos sabemos arrancó tradicionalmente como siempre, y en marzo llegó la pandemia, y el año escolar 2021, que fue plenamente pandémico, el promedio de los promedios fue 9,44 puntos sobre 20 en las áreas de matemática, habilidad verbal, ciencias sociales y ciencias naturales, los 5 años de bachillerato. No hubo año del bachillerato raspados todos. Raspados todos, y estamos hablando de una muestra cercana de 4.000 y largo, casi 5.000 registros que tenemos, repartidos en ese momento en muchas escuelas privadas del país y alguna que otra escuela subvencionada, porque estábamos arrancando con el sistema. En el caso de matemática, en esa primera pasada que hicimos del CECEL, el promedio fue de 8,92 puntos de los 5 años de bachillerato, y habilidad verbal fue la única que aprobamos en ese momento, en esa primera toma de datos, con 11 puntos. 11,42. Evidentemente, el CECEL ha seguido tomando data, ha seguido recogiendo. El informe que presentamos el día martes tiene que ver con alrededor de 17.000 registros ahora nacionales. La cobertura fue mucho más amplia. Tomamos escuelas privadas, escuelas nacionales y escuelas subvencionadas, y el escenario es cada vez más terrible lo que podemos entender. Hablo por pensamiento matemático. El promedio nacional, porque aquí tuvimos 19 entidades federales trabajando con estas pruebas. El promedio nacional en matemática fue 8,11 puntos. Y cuando lo segmentamos por tipo de escuela, nos encontramos que las escuelas públicas o subvencionadas, el promedio de matemática es 7,87, y en las escuelas privadas es 9,80. Si nos vamos a habilidad verbal, el escenario es más o menos parecido, un promedio nacional de 8,62 puntos, independientemente del tipo de escuela, y cuando lo segmentamos nos encontramos 8,20 en los colegios públicos o subvencionados y 10,48 en las escuelas privadas. Esto nos da un promedio general, si queremos, en función de todo esto, de cercanos al 8 y largo puntos, 8,60 y pico, que es un punto menos de lo que fueron nuestros registros, de la primera toma que hicimos con el CECEL. Obviamente lo que nos estamos encontrando, y no sé si el profesor Herrera lo comparte como los estamos viendo nosotros aquí en la escuela, es que no podemos hablar de calidad de la educación en Venezuela, porque no estamos llegando ni siquiera a la nota mínima aprobatoria de corte de nuestra escala, que es de 10 puntos. Claro. Y otra cosa que se nos explota en la cara, y lo sabíamos desde la última vez que aquí en Venezuela se presentó la prueba de actitud académica en el año 2004, que el promedio de los muchachos de los colegios privados era 12,10 y el promedio de los colegios públicos era 12, una diferencia de una décima. También se derrumba un mito aquí en Venezuela de que los procesos de las escuelas privadas pudieran ser mucho mejor que los de las escuelas nacionales. Eso me llama la atención, profesor Calatrava, y quiero que Mariano Herrera nos ayude en el análisis. Yo pensé equivocadamente, partiendo de estas cifras de la Universidad Católica, que era un asunto de profunda desigualdad, que la brecha entre colegios públicos y escuelas privadas iba a ser mayor, y no lo es tanto, profesor. Sí, bueno, a nivel universitario no lo es tanto, porque hay una pirámide universitaria en el sector público que hace que los niños, digamos, más pobres que estudian en los liceos abandonan la escuela antes. Entonces los que van quedando y se van graduando de bachiller en esos liceos públicos son, digamos, los que tienen menos dificultades económicas y familias un poquito más capaces de ayudarlos a aprobar los exámenes. Es decir, el liceo no es un rectángulo, es una pirámide. Entiendo. Y entonces arriba quedan los que van quedando, ahí se van yendo los que tienen menos promedio, y entonces por eso que en la universidad es donde menos hay esa desigualdad, porque el que llega a bachillerato pues llega bastante bien en ambos sistemas, ¿no? Pero porque hubo, vamos a llamarlo, ya no se dice así, pero vamos a llamarlo deserción previa, que es aunque no lo creas, entre primero y tercer año. La repitencia en los años 1998, 2005 más grande, era en primer año de bachillerato, eran casi 14% de niños que se iban, ¿no? Entonces, eso es un tema muy fuerte, ¿no? Y entonces, ahí hay esa pirámide, y por eso la desigualdad es menor allí. Es mucho mayor en los niveles más bajos, en lo que se llama primaria, pues de primero a sexto grado, los niveles más bajos. Yo te tengo otro dato. Por favor. El año pasado, la misma Universidad Católica, junto con otras instituciones, entre las cuales algunos expertos que están conmigo en el proyecto Leo, Juego y Aprendo, hicieron también una evaluación en tercer grado únicamente de comprensión de la lectura. Y 85 o 7%, 85, 87% de los niños de tercer grado no entendían lo que decía una frase sencilla. Tercer grado. Tercer grado es tarde.
O sea, a ver si entiendo. La podía leer, pero no No comprendía la lo entendía, que... sí, podía leer Ok, aquí. sí. Es la semana 8. Pero ¿qué dice ahí? No No, entiendo. no No, entiendo. hacer eso Una no es lectura leer. silábica. Hacer eso no es leer. Claro, Entonces no comprenden lo que... Eso claro, era cerca de ese porcentaje que te di. Entonces claro. eso es gravísimo. Y además, muchos de ellos ni siquiera decodificaban bien. De ese porcentaje no decodificaban. Eso ya es tarde. Entonces, detectar eso en tercer grado es tardísimo. Eso hay que detectarlo en el primer trimestre o segundo de primer grado, no de tercero, ¿no? Entonces ahí está un tema fuerte. Y el otro es, complementando Sí, lo de privada pública, yo fui el gerente de las pruebas PISA, que sí, son cómo unas no. pruebas internacionales Claro, que se hicieron en Miranda en el año claro, 2010. claro. Yo fui el que dirigí eso y ahí nos dimos cuenta no solamente que los colegios privados no estaban mucho mejor que los públicos, a pesar de que fue en Miranda, donde la mayoría de los colegios son privados, Claro. porque está Caracas Sí. pues, y otras cosas, sino que además, y esto me da vergüenza decirlo, los colegios privados de Venezuela tuvieron el peor promedio de toda América Latina en las pruebas PISA, de O sea, Venezuela. Entonces, eso, pues, digamos, es una cosa que ya venía alarmándonos desde hace mucho tiempo, pero no nos debería sorprender tanto porque, digamos, que los maestros de las escuelas privadas son los mismos que las escuelas públicas, solo que trabajan en otro turno, ¿no? Ujú, Son ujú. formados por Sí, la misma sí, UPEL o por otras sí. universidades. Entonces, digamos, la diferencia está cuando la hay, es porque el colegio tiene unas instalaciones y unas condiciones que hacen que el docente mejore gracias al colegio, ¿no? Pero cuando eso no se da, pues las diferencias son grandes, ¿no? Ya vamos a ir bueno, partiendo de este diagnóstico, ¿cuál es la solución? Pero antes de Ujú. pasar esa solución, profesor Herrera, y comienzo con usted, la pregunta es para ambos. Hasta ahora, los profesionales venezolanos son reconocidos en prácticamente Ujú. todos los países del mundo. Se habla bien del profesional venezolano. ¿Dejará de ser Venezuela referencia en cuanto a sus profesionales, a cómo nos estamos formando, o realmente la universidad marca la diferencia y los egresados siguen siendo de altísima calidad? Sí, yo creo que las universidades siguen siendo muy buenas en Venezuela en la medida de sus posibilidades, porque como tú bien sabes, También, claro. hay universidades También, públicas en también. donde la partida, Ujú, la deserción de buenos ujú, profesores es muy mayoritaria en carreras ujú. justamente como ingeniería, las diversas ingenierías, derecho, medicina, pues esas personas ya se han ido y ha disminuido la calidad de ese profesor que antes había allí, no porque haya disminuido la calidad de la persona que está dando clases, Claro. sino porque su preparación, que no es lo mismo que la Ujú, persona, ujú. es de menos nivel. Y es lo que estaba diciendo Carlos Calatrava, que es el tema de que no podemos hablar de calidad siempre. Pero sí se mantiene, por ejemplo, en las privadas, han hecho un esfuerzo muy grande, la Católica y la Metropolitana en particular, han logrado mantener unas condiciones de trabajo para sus profesores relativamente aceptables y además ha hecho muchísimos esfuerzos para actualizarlos, Ujú. y para que hagan posgrados, etcétera. Y entonces eso yo creo que ha mantenido bastante en alto la calidad en esas universidades. En la Central y en la Simón Bolívar la situación es muy dramática por la cantidad bueno, ya hay carreras en donde no hay estudiantes, Ujú. los profesores, porque tampoco hay profesores, es Claro, decir, hay una cantidad de situaciones que son, bueno, tendría que venir aquí alguien que está metido claro, en eso, yo no lo soy, para que lo diga con mayor claridad, claro. ¿no? Profesor Calatrava, partiendo de este diagnóstico de LUCAP, ¿por dónde pasa la solución? ¿Qué tenemos y qué necesitamos? Y sobre todo, ¿a quién hay que juntar para hacer un cambio? bueno, mira, lo primero es entender que no podemos caer más bajo, porque capaz el año que viene hacemos la data del CECEL y ahora el promedio no será no será 8,61, sino 7,61 y seguiremos siendo profetas del desastre y ánimas solas en este país. Entonces, lo primero es entender que ya no podemos caer más bajo, Ujú, que ya lo que toca es comenzar a reconstruir y comenzar a reconstruir. Cualquier esfuerzo que se genere es precisamente para sacarnos del hueco y ponernos a nivel del suelo. Y cuando lleguemos a nivel del suelo, ponernos a inventar, a hacer cosas nuevas en educación. Salir del hueco implica, como bien lo mencionó hace unos instantes el profesor Mariano, lo primero es saber qué es lo que tenemos enfrente y ya nuestros datos nos los están diciendo. Entonces aquí lo que toca es que los profesores, las escuelas, nuestros colegas que están en los liceos y en las primarias regresen a los esenciales, y esto implica programas de detenernos un poquito en la pasadera de contenido, y ahí está lo de la pobreza de aprendizaje y lo de la pérdida de ujú. aprendizaje,
para regresar a lo esencial. Si estamos en habilidad verbal, la gente tiene que leer, tiene que codificar, tiene que escribir y tiene que comunicarse. Si estamos en matemáticas, tengo que entender el planteamiento de un problema, poder generar la ecuación, poder promover el algoritmo, alcanzar la solución y luego hacer el análisis de esa solución. Regresar a esas esencias. Regresando a esas esencias, podemos tomarnos un año escolar. Yo sé que estoy aquí pidiendo lo imposible, pero la emergencia ya llegó a crónica. Ya no es una crisis, esto ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando y siguiendo con la Cari Rodríguez de una crisis que arrancó en el año 84 y estamos en el año 2022, son casi 40 años en esto. Entonces ya no es momento de seguir diagnosticando, es comenzar a proponer. Regresemos a las esencias, hagamos lo posible de convertir nuevamente a la educación en una suerte de gran espacio de pacto social donde nos encontremos todos, independientemente de lo que cada quien piense, lo que cada quien vote, y generar evidentemente soluciones que lleven, por ejemplo, a algo que puede sonar muy loco, muy psicodélico, llevar el salario base del maestro de escuela venezolano, el promedio de Sudamérica, que son $953 mensuales. Ya con eso, y al compartirnos los profesores de liceo y de colegio, justamente ya tú estás dando un aliciente para que los mejores se queden en educación, los buenos docentes sigan trabajando y no nos estemos encontrando con experiencias como la chamba juvenil o cosas tan terribles como colegios privados que están poniendo a los muchachos de la labor social de quinto año de bachillerato a dar clases de matemática en primer año de bachillerato y no tienen profesor. Entonces, es una madeja muy enredada que por donde tú la agarres pueden salir soluciones, pero las tenemos que hacer integrales y las tenemos que hacer comprensivas. Y para cerrar la idea, para redondearla, queda claro que esto no es improvisado. Esto es total y absolutamente deliberado llegar a estos resultados. Y el deliberado, yo no estoy aquí poniéndole la culpa ni al ministerio a nadie. La primera culpable de que lleguemos a esto es la sociedad venezolana, que está entendiendo que las escuelas de este país no son para formar gente y que descubra para lo que sirve el desarrollo pleno de su personalidad y para adelante para la vida. Aquí este país nuestro, y hay que decirlo, está asumiendo que la escuela es una suerte de retén donde los papás meten a los hijos para que alguien se los cuide mientras tienen que trabajar para medio ganar plata, para medio llevar comida a la mesa de su casa. Entonces, hasta que no pongamos la escuela en lo que le toca y que la sociedad venezolana entienda la labor de la escuela y del maestro, no vamos a mejorar. Es la voz de Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. En el estudio tenemos a Mariano Herrera. Profesor Herrera, ¿hay un proyecto educativo mejorado, uno que pudiera ser adoptado, abrazado por este y por cualquier otro gobierno, para que haya una continuidad y pasar de ese foso del que habla el profesor Calatrava, por lo menos a llegar a nivel de piso, de suelo? Sí, bueno, complementando y respondiendo por favor. De paso, el padre Luis Ugalde, gran amigo mío de hace muchos años, me decía una frase muy importante. Él decía: todo el mundo quiere para su hijo el mejor profesor, pero ninguno quiere que sus hijos sean profesores. Estudie educación. Entonces, eso es un tema pues muy importante, porque ahí está el tema. La política pública más seria, la acaba de decir Carlos, es hacer que la profesión docente sea atractiva para los mejores bachilleres y que los mejores bachilleres con los mejores promedios de todo el país quieran ser docentes, y entonces las universidades los formen bien, y cuando esos estén formados tendremos una mejor educación. Pero hay que empezar por algo, y siempre se tiene que empezar por las bases y luego apuntalar lo que está mal arriba, ¿no? Porque el edificio está medio construido, no estamos en un edificio, pero hay que apuntalar las bases, y las bases son los primeros años de educación. En la Universidad Metropolitana, en este momento estamos con un programa que se llama Leo, Juego y Aprendo, empezando por las bases. Es un juego para enseñar a los docentes de primer grado a enseñar a leer y escribir. Exclusivamente eso, porque partimos del principio, hay que aprender a leer porque después se necesita leer para aprender, ¿no? Entonces, si no aprendes a leer, todo lo demás, matemática, historia, geografía, no sirve. Ni siquiera el WhatsApp. Entonces, no puedes hacer nada con eso, ¿no? Entonces, tenemos este programa en donde ya tenemos, en este momento, 1.850 docentes formados en 20 estados del país, y tenemos ya distribuyéndose 30.000 libros para los niños de primer grado, de todos los sectores rurales del país y urbanos también, incluyendo 127 escuelas de fe y alegría que nos está ayudando, y tenemos otros 9 aliados que nos están ayudando. Ya formamos esto y vamos a terminar de formar más estos docentes, y este proyecto va a crecer en la medida en que pasen los años escolares, digamos. La educación no es de un día para otro, no es una aspirina. Son 11 años de estudio como mínimo, ¿no?
Entonces, pero si no empiezas por primer grado, el primer grado es el que te va a determinar que el niño entienda lo que lee en segundo y en tercero. Claro. Y si eso no pasa, eso no va tampoco a pasar en tercero y en cuarto. Y entonces hay que hacerlo bien. Y tenemos la suerte, en verdad no es suerte, es el esfuerzo muy serio y continuado de investigadores científicos, y digo la palabra científico con énfasis, de toda América Latina, pero también del mundo entero, específicamente de la disciplina de la psicología cognitiva y del área educativa de la neurociencia, que ya han, digamos, tenido claro, ya está comprobado que hay uno de los métodos de enseñar a leer y escribir que es más eficaz que los demás. No es que los demás no sirvan, es que este es el más eficaz. ¿Qué significa más eficaz? Que tiene efecto sobre todo con niños vulnerables, que significa no solamente que son de familias, digamos, pobres, sino además de nivel educativo familiar muy bajo, que no tiene una mamá que la ayude en la tarea, ni que ella misma sepa leer bien. Así es. Entonces, ahí es donde es más eficaz este método que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ya no estoy inventando yo, está comprobado en todos los idiomas que tienen alfabeto. Y Leo Juego y Aprendo no es una iniciativa que pudiera ser, no sé si ya lo está, ser abrazada, impulsada, magnificada a través del Ministerio de Educación. Bueno, sí podría efectivamente, ojalá que lo sea, yo lo deseo, lo sucedió ya. No se llama Leo Juego y Aprendo, pero se llama ATAL, Aprendamos Todos a Leer en Colombia, es política oficial del Ministerio de Educación, y estos libros que nosotros imprimimos, 30.000, ellos imprimieron 2 millones de libros. Y lo mismo en Panamá, está ahorita en Ecuador probándose y ha sido eficaz. Similar a lo que era el ACUDE de mi infancia, por ahí va. No, porque ACUDE es para adultos. Claro, es ACUDE verdad. era para analfabetos adultos. Esto es para niñitos. Esto es para niños. 5, 6, 7, 8 años máximo, ¿no? Pero lo que está grave es que nosotros le hemos pedido las listas a las escuelas con las que estamos trabajando de los niños que no saben leer. Entonces, bueno, nos dieron unas listas de primer grado y dijimos, bueno, denos también aquellos de segundo grado que no saben leer. Bueno, son todos los de segundo grado. Pasaron de primero a segundo sin saber leer. Entonces se nos puso complicada la cosa porque entonces tenemos que tener más libros y estamos buscando cómo conseguir el financiamiento para eso, ¿no? Hemos conseguido un poquito, pero no suficiente. Entonces hay esto, ¿no? Entonces esto es un tema universitario. O sea, quien tiene que formar a los docentes son las universidades. Claro. Y aquí yo creo que la Universidad Católica y la Universidad Metropolitana pueden trabajar conjuntamente, y lo haremos, ¿no? Para que en general la formación de docentes, no solamente la formación inicial, es decir, de aquellos bachilleres que ojalá empiecen a estudiar para ser docentes, sino los que ya son docentes. La actualización. Y la formación continua, como dice la actualización, como dice Carlos, también sea apoyada por las universidades. Y ojalá que sean muchas universidades las que hagamos esto. Yo creo que estamos arrancando. Yo creo que hay una conciencia, quizás no de toda la sociedad civil, pero sí de la sociedad, vamos a decir, académica en general, la que está en capacidad de resolver algunos de estos temas, que puede llevar a que esto sea nada más un primer pasito, pero que luego sea una subida de escaleras, ¿no? Que sea esa que dice Carlos, que pasemos del subsótano por lo menos a la planta baja, ¿no? Y de ahí pues seguimos subiendo. Pero sí necesitamos hacer mucho énfasis en ayudar a los docentes que están en ejercicio y luego hacer que eso que hacen los docentes sea valorado por la sociedad para que otros quieran ser docentes también, ¿no? Profesor Calatrava, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy. No, agradecido a ti, Román. Recordar que las escuelas de educación de este país, hablo por la que me ha tocado dirigir, estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros tenemos alrededor de una data de casi 7.000 docentes formados en todo el país en actualización de información, pero a ver, no quiero que esto suene incómodo ni que suene feo, pero mira, quienes estamos contigo hoy, Román, y con tu audiencia, somos de 2 universidades privadas que siempre somos las más pequeñas y las más chiquitas de Venezuela. Esto nos tiene que llamar seriamente a la atención de cómo están las cosas en Venezuela y cómo están las cosas en nuestro sistema educativo venezolano. Entre que seamos de 2 universidades privadas, la UNIMED y LUCAP, en este momento que estamos contigo y que estamos proponiendo cosas al país, no está como el perro mordiéndose la cola, eternamente diagnosticando, habla muy bien de lo que estamos haciendo, pero somos todavía pocos, somos todavía un esfuerzo muy chiquitico para un problema muy grande, para un monstruo demasiado gigante y donde no veo ánimos ni en los grupos empresariales, ni veo ánimos en la sociedad venezolana, ni veo ganas de que la educación sea útil en este país. Yo, desde que pusimos los resultados nuestros en CECEL, la cuenta mía y la cuenta de Twitter de la universidad está con una declaración que nos están diciendo que es mentira, que los colegios privados están igual que los colegios públicos. Pero, amigo mío, amiga mía, esos son datos científicos, pues, y la realidad es esa. Entonces, ya que está explotando esto y que ya tenemos números, tenemos cifras, arrimemos y echemos para adelante, porque
Nos estamos Sí. jugando los próximos 100 años de Sí. Venezuela y es cuarta vez que lo digo en 5 días. Si no comenzamos en este momento a hacer cosas para mejorar la educación de este país, no tendremos futuro ni no tendremos destino. Gracias, profesor Calatrava. ¿Algo que agregar, profesor Herrera? Bueno, solamente que si él tiene los años que tiene, imagínate yo, cuántos años tengo yo con esta preocupación y tratando Wow. de hacer las cosas con la edad que yo tengo. Esas cosas que le preocupaban a él me preocupaban a mí cuando me Sí. gradué de profesor y luego empecé a trabajar con políticas públicas educativas. No se ha hecho mucho, estamos realmente en el menos algo del sótano, no sé si es menos 15 o menos 2, pero pero yo sí creo que es posible que se haga algo. Estoy de acuerdo con Carlos, tiene que haber un gran acuerdo social. Ese acuerdo social hay que trabajarlo desde donde se pueda para que empresas privadas, sociedad civil, colegios públicos y privados, asociaciones de sindicatos, todo el mundo tenga claro, mira, en el Brasil lo lograron en unos años, después disminuyó, se llamaba Todos por la Educación y fue promovido por una fundación privada grande allá, Sí. ¿no? Y funcionó. Empezó a llegar dinero a las escuelas municipales para formar los maestros, para que llegaran libros a los Sí. niñitos. Pero bueno, eso hay que empezarlo con esfuerzo, pues, y con Claro. tenacidad. Yo les quiero agradecer a ambos permitirnos visibilizar esto partiendo de la preocupación que generan. Sí. Además, esas cifras, porque de nuevo son cifras que vienen de un estudio científico. Cómo no. Gracias, profesor Herrera, por habernos acompañado. Gracias a ti. Feliz Gracias. día. Hemos conversado en esta parte del programa con Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y acá en el estudio nos acompaña Mariano Herrera, gerente general del programa Leo, Juego y Aprendo de la Universidad Metropolitana, PhD en Educación, especializado en políticas públicas en educación, profesor de posgrado en diferentes universidades de formación docente en nuestro continente, en América Latina. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios